Hostia, muchas gracias. Ya, chiquillas, entonces, recapitulamos. ¿Qué imagen están viendo ahí? El ADN. Exacto. ¿Y cuál es la función del ADN en el caso de la especie humana o de reproducción animal? Información genética del padre y la madre, ¿o no? Claro, ¿cierto? El ADN está contenido toda la información genética de una especie en la cual la va a entregar a la siguiente etapa o siguiente generación, ¿cierto? Eso se le llama reproducción celular. Y hay algo que me había olvidado preguntarle antes. Esta reproducción celular, ¿cuál es la función de esta reproducción celular en base a lo que recién acabamos de hablar? Perpetuar la especie. Sí, muy bien. Crear nuevos organismos a partir de una célula, ¿cierto? Porque más adelante empiezan los procesos de mitosis, meiosis o gametogénesis, ¿cierto? Entonces, a través de ello va a perpetuar la especie, ¿cierto? O la entrega o la carga genética a la segunda o tercera generación, ¿cierto? ¿Y eso qué sería para nosotros? Sería conservar el material genético, ¿no? Sí, pero algo más simple, preservar la vida, ¿cierto? Porque ese es el objetivo principal, ¿cierto? De la reproducción celular a través de la carga genética del ADN, ¿ya? Porque si no... ¿Será como preservar la especie, profe? ¿O no? ¿Es lo Correcto. mismo o no? Exacto, es lo mismo, preservar la especie o preservar la vida, ¿cierto? Porque sin esta reproducción nosotros nos extinguiríamos, ¿cierto? Entonces, ¿de qué está compuesta esta estructura de ADN? Nómbreme el esqueleto o la hélice roja o azul. ¿De qué está compuesta esta hélice? Adenina. No. Mm. Recuerde que la estructura, yo hablo de afuera, las hélices. Esta estructura, algo está compuesto. Fosfatos libres y Un azúcar. azúcar libre, ¿cierto? Esto le da estructura, sostén a nuestra escalera o doble hélice del ADN, ¿ya? ¿Alguien dijo adenina, creo que escuché? La base Sí, profe, nitrogenada. yo. Ya. La adenina, ¿cierto? Estaría en los nucleótidos. Esto que está acá, en azul o en rojo por un lado, serían los nucleótidos, ¿cierto? Que los nucleótidos son la base, que después vamos a ver más adelante cuando forman los acrosomas o la cromátidas hermanas, ¿cierto? Acá está descompuesto, es como la primera parte de este acrosoma. Entonces los nucleótidos están formados por 4 reacciones químicas, que una de ellas adenina. Ahí estaría en respuesta a lo que usted me estaba nombrando. Por ejemplo, si yo le hablaba en la estructura, me refería por fuera de la doble hélice, ¿cierto? Está compuesta este esqueleto del ADN a base de fósforos libres y azúcares libres. Acá en el centro, ¿cierto? Están los nucleótidos, por un lado y por el otro. Y esto, nómbreme el compuesto de estos nucleótidos. Acabo de decir uno que es la adenina, o que nombra usted también. La adenina que va con la timina y la citosina que va con la guanina. Correcto, siempre, si lo ven en una imagen de prueba, la adenina va a ir unida a la tinina y la citosina va a ir unida a la guanina. Estas dos o 4 estructuras, ¿cierto?, de la doble hélice, están unidas algo por el centro, que une un lado con el otro. ¿En base a qué o cómo se llama lo que une estas dos hélices? Enlaces de hidrógeno. Exacto, los enlaces de Enlaces de hidrógeno. hidrógeno. Exacto, los enlaces de hidrógeno sostienen la base de pares complementarios, ¿cierto? Porque vamos a tener un par complementario acá y el otro. Y esta base va a ser unida por enlaces de hidrógeno. Muy bien. Y me faltó algo súper simple, y no se estresen más de la cuenta. ¿Qué significa las siglas ADN? Ácido dexorribonucleico. Eso, muy bien. Ahí tuvieron tiempo suficiente para verlo y decirlo igual que un trabalengua. Más rápido, dígalo otra vez. Ácido desoxirribonucleico. Ah, mejorando, mejorando. Muy bien. Escucha, que cuesta el azúcar. Exacto, muy bien. Ya estamos bastante claros, ¿cierto? Con la estructura, ¿cierto? Las bases del ADN, ¿cierto? Para si hay alguien Sí, que
Para, si hay alguien que se haya ingresado hace poco, no lo sé, anote su nombre, Ruth y carrera, por favor. O NRS si se lo sabe. Ya, continuamos. Entonces, hablando siempre del ADN, como vemos acá, ahí están los nucleótidos, ¿cierto? Y en base a la guanina, ¿cierto? A los pares de base de nucleoticidas, ¿ya? Entonces, una vez que va avanzando nuestra estructura de ADN, se va a agrupar o concentrar, ¿cierto? En nucleosomas, que vienen derivados de los nucleótidos, ¿ya? Esto que está en el centro, ¿cierto? Eso van a ser los nucleosomas, que es como una esfera que lo muestra muchas veces la imagen, aquí lo muestra con un corte, si no me equivoco, sagital, y a su vez se van a unir a esta hélice las histonas, que son unos bastoncitos que van por los lados. Acá estoy haciendo un corte. Cada nucleosoma va a estar unido o enrollado en una cadena de ADN unido a través de los histonas. Si seguimos avanzando, siempre va el ADN o el gen, ¿cierto? Y se va comprimiendo, condensando, ¿cierto? En nuestro acrosoma, como lo vemos acá. Cromátidas hermanas que le llaman cuando esto está separado, ¿cierto? Por un lado y por el otro, ¿cierto? Y acá en el centro van a ser unidos y esto forma el acrosoma. ¿Que el acrosoma dónde va a estar? Dentro de nuestra célula, ¿cierto? ¿Qué es lo que ven acá? ¿El núcleo? Sí, está el núcleo, ¿cierto? El Nucleolo. nucleolo, el citoplasma, ¿cierto? Y esto que está acá afuera sería la membrana, ¿cierto? Del núcleo. Y acá afuera estaría el citoplasma, ¿cierto? De la célula, con todos sus organelos. ¿Qué ven aquí que se ve unido a este núcleo? ¿O a la membrana? ¿Qué El aparato es? aparato de Golgi. Exacto. Muy, muy bien. Entonces, en síntesis, estructura del ADN. Si se fijan, el esqueleto está compuesto por azúcares libres. Disculpen, chicas, ¿esta imagen la ven clara o la ven borrosa? Creo que soy Uy, yo yo. creía que. Se ve No, borrosa. yo creía Un que poco yo lo estaba borrosa. viendo mal, Ah, yo también dije, pucha, a veces que estoy... porque no me había puesto los lentes y dije, estoy viendo mal. Hasta yo estaba pensando que la estaba viendo borrosa por sueño. Ya. Pero, Yo pensé que era mi, ¿qué dijo? yo pensé que era mi celular. Ah, ya. Entonces estamos todos clarito que se ve borroso, pero que yo... Hola, cita Yesenia, parece que alguien saluda. Bueno, ya como vimos y hablamos recién, el esqueleto del ADN, ¿cierto? Está compuesto por azúcares libres, ¿cierto? Por un lado, y también por fosfágenos libres, ¿cierto? O fosfato, mejor dicho. Entonces, la adenina, ¿cierto? Es que la composición de estos nucleótidos, ¿cierto? Que siempre va a estar unida ¿a qué cosa? La adenina, A la tinina. ¿cierto? Y la citosina, A la guanina. y por el centro, ¿qué lo une? Los enlaces de hidrógeno. Correcto, muy, muy bien. Esto es en la forma más... Profe, la tenina, ¿con qué está unido? Perdón, que Respóndale a estaba alguien, anotándolo. respóndale a su compañera, quien sea, clarito. La adenina con la tinina. ¿Y Y la la otra? guanina con la guanina con la citosina. Correcto. ¿Y en el centro con qué se unen? Por los puentes de los enlaces de hidrógeno. Correcto, muy bien. Entonces, cada molécula de ADN está constituida por dos cadenas o bandas formadas por un elevado número de compuestos químicos llamados nucleótidos, ¿cierto? Que es lo que le digo que está por un lado, ¿cierto? Y el otro. Estas cadenas forman una especie de escalera retorcida que se llama doble hélice. Clarito como el agua, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien, súper convencida. Vamos. Ya lo había visto. Muy bien. ¿Qué es lo que es esto? División o reproducción celular. Aquí ya estamos hablando de células, ¿cierto? Nuestra división. División celular, profe, ¿o no? No sé, pues. Complemente su respuesta. Yo estoy preguntando. ¿Por qué sería división División celular? celular. ¿Ah? ¿Serían Vamos. las fases de la división celular? Sí, están Porque es todas la ahí. única vez que vienen con un modelo así, un formato, yo creo.
Están ahí todas ¿cierto? Las fases, ¿cierto? De la reproducción celular, pero podría ser mitótica o meiótica. Hay algo que le está dando la respuesta en diferencia a esas dos. Porque todo ese proceso pasa en la mitosis y en la meiosis, ¿o no? Es miótica, miótica, miótica. ¿Meiótica o mitótica? Mitótica. Muy bien. Mitótica, me confundí en psicótica. Pero, ¿por qué razón es mitótica? Eso quiero que me responda. No a la ochunte, sino que complemente por qué razón usted cree que es mitótica, y así yo le puedo decir, sí, está en lo correcto. Es por el resultado, porque hay dos células iguales. Correcto. ¿Y estas células qué serían? ¿Diploide o haploide? Diploides. ¿Diploide? Diploide. ¿Segura? Sí, profe. Eso. Por me dos gusta. versiones. Exacto. ¿Y estas por qué razón serían diploides? Porque tienen la misma carga genética que la célula madre. Claro, pero algo específico, porque está constituida de 46, ¿qué cosa? Pero después podríamos decir que tiene dos versiones, ¿o no? 46 cromosomas. Correcto. ¿A qué se refiere con dos versiones? No me quedó claro ahí. El diploide, Todavía no le comprendo. ¿Cómo dos versiones de diploide? Como para aclararnos o aclararle. Por ejemplo, si esta... no, pero dígame. Pregunta nomás, pregunta. no, nada, profe, no me confundí. No. Pero ¿se pudo aclarar? ¿Está segura? Mire, entonces, ¿qué es lo que está viendo acá? ¿Mitosis o meiosis? Para aclararnos. Todo esto. Si está mostrando dos resultados acá. Ese es el producto final de lo que acaba de pasar aquí. Mitosis, Mitosis, ¿cierto? 46 cromosomas. Correcto. Sí. Muy bien. Entonces, ¿es división celular o reproducción celular lo que estamos viendo acá? División. División celular. Eso, con confianza. Vamos, chiquillas. Vamos. Celular, ¿no? Ustedes saben más de lo que creen, se los aseguro. Solo les falta repasar, nada más. Para los que hayan llegado hace poco, recuerden anotar sus datos, nombre, root y NRS o carrera en su defecto. Entonces, ¿cuáles son las primeras interfaces de la imagen que usted está viendo acá? G1. La G0 y la G1. Ya, pero nómbreme esa interfase, ¿qué es lo que pasa en cada interfase? G1, crecimiento, diferenciación de celular, ¿o no? Sí, empieza a diferenciarse nuestra célula. En la G0, ¿qué es lo que pasaba cuando había una célula que se arrepentía de ese camino de ir por ahí? No hay división celular. ¿Me lo podría repetir? Que se acopló. No hay división celular. Correcto, ¿cierto? Entonces, ¿O no? cuando no había división celular, se devolvía ¿a qué fase? A la Síntesis, G1. ¿o no, profe? Perdón, ¿a cuál? A la G1, profe. A la G1, G1. profe. Señorita Loreto, acabo de Como ver. las neuronas no se reproducen. Es Correcto. como un ejemplo. Sí, muy bien. ¿Qué pasa en la otra fase de la interfase? Aquí. Síntesis, profe. Síntesis de ADN. Eso, ¿cierto? Nuestra el síntesis de ADN o se duplica nuestro ADN. Recuerde que está el ADN. ¿Y qué más estaba? ¿Cómo se llamaba cuando se duplica el ADN? ¿Se llama 2 veces ADN? Cromosoma. Recuerde que por un lado está el Se ADN duplican y las cromátidas. es más simple que eso. ADN y ARN. Recuerde que cuando se duplica o se hace síntesis del ADN, la segunda copia, como es una copia, un pirata, ¿cierto? Es ARN, ácido ribonucleico. Esa es la copia, ¿cierto?, del ADN. ¿Lo recuerdan? Eso debe haber sido como la primera parte de la materia del semestre, cuando hablaban de la función y los organelos, ¿cierto? Ya.
No, Con- no me acordaba de eso, profe. pero, Pero ahora se, ya Sí, me quedó claro. profe. pero se acordaron, ¿cierto? Sí, profe. Eso, Sí, muy bien. profe. ¿Va mejor la conexión, señorita Loreto? Más o menos, profe, porque usted hace una pregunta y de ahí escucho y después aparece y después cuando yo respondo parece que nadie me escucha. Ah, no, no la habíamos Me ha escuchado. sacado 4 veces. Me ha sacado 4 veces de la reunión y me vuelve a entrar y qué desagradable porque uno pierde el hilo. Exacto. Chicas, entonces, después de la síntesis, ¿qué es lo que viene de esta división meiótica? Mitótica. Muy bien, buena corrección, está al tanto. ¿Qué ocurre acá entonces en la G2? ¿Preparación celular o no? Preparación para la división. Crecimiento y preparación. Claro, cierto, nuestro crecimiento está en la G1 mayormente, en la G2 también sigue en crecimiento y como nombraron sus dos compañeras, creo, a la vez, empieza, cierto, a prepararse esta célula para ingresar a la división mitótica, ¿cierto? ¿Y qué pasa en la división mitótica? ¿Qué fases vienen en esa M o solo fase de esta división celular? Nómbremela nomás, no me diga lo que hace cada uno. Profase, metafase, anafase, ¿y cuál es la otra? Telofase. Sí, la telofase. La telofase. La citocinesis es una parte que está dentro de la telofase. ¿Ya? ¿Y le falta alguna otra más? ¿O están todas ahí? ¿La telofase, profesor, estaría o no? ¿La telofase? No se la nombraron. Nombraron profase, ¿cierto? Profase, Metafase. metafase, anafase, telofase. Y dentro de la telofase estaba. La citocinesis. ¿Y me falta alguna otra? No, No. profe. Muy bien, eso quería escuchar. No hay más que eso. Vamos a avanzar. Acá, ¿qué es lo que están viendo? Meiosis. Mitosis. ¿Segura? Sí, profe. Muy bien. ¿Por qué mitosis? Pero el producto final son 2 células, iguales a la original. Exacto, tal como su compañera pudo reconocer, porque se nota que se ha preocupado de estudiar, y yo sé que las demás también, pero en menos proceso, el producto final, si le estaba mostrando, esto sería 1 o 2 divisiones celular. Todo esto. Una división ¿Sí? celular. Exacto. Una. Y si es una, está entregando solo un tipo de producto, que serían 2 células, ¿cierto? ¿Y en dónde se ocurría, en qué división se ocurría una sola división? ¿En la meiosis? No, en la mitosis. En la mitosis, ¿cierto? ¿Y qué tipo de célula está entregando, en este caso, la mitosis? 2 células diploides. 2 células diploides, ¿cierto? ¿Por qué razón son diploides? Porque tienen 46 cromosomas. Correcto. Siempre las células diploides, porque tienen la carga completa, ¿cierto? Van a ser 46 cromosomas. Entonces, si ustedes ven automáticamente un solo proceso, todo esto es un proceso, ¿cierto? Va a ser mitosis. Simplemente con ver el resultado que está entregando todo este proceso mitótico, ¿cierto? Parte por una célula de 46 cromosomas y termina con 2 células de 46 cromosomas. Y las 2 células de 46 cromosomas van a tener la sigla 2N de 46 cromosomas. ¿Y para qué servía esta división celular mitótica? ¿Para qué la genera el cuerpo? Para regenerar tejido. Exacto, regenerar tejido donde lo necesite, mantener también nuestro cuerpo, ¿ya? Porque nuestro cuerpo está constantemente generando nuevas células a todo nuestro organismo, ¿cierto? Y la mitosis solo se daba, no, esa la voy a dejar para otro momento, otra pregunta. Muy bien, estamos claros acá entonces que es meiosis, ¿cierto? No, Profe. mitosis. Eso. ¿Alguien dijo, profe, qué? Le escucho.
¿Me van a hacer alguna consulta? Parece que no. Muy bien. Entonces, claritos como el agua. Si yo le enfoco, por ejemplo, ¿en qué parte de la mitosis estaría aquí esta imagen? ¿Metafase o no, profe? No sé. Anafase. Anafase, metafase. ¿Están seguras las dos? Anafase, profe. Anafase. Metafase. Metafase. ¿Y por qué sería anafase? Eso quiero que me responda. Porque están metafase. alineados en Metafase, el profe, polo. porque todavía no se separan. No entendí muy bien porque hablaron todos al mismo tiempo y se acopló. Dijeron que esto era anafase, ¿cierto? Eso estoy claro en lo primero que dijeron, ¿cierto? Dijeron que esto era anafase, ¿cierto? Lo que está acá. Sí, profe. Ahora, ya, ¿y por qué sería anafase? Porque están alineados al medio, la línea del ecuador. ¿Y eso se daba en la anafase? No, en la metafase. Ah, ¿se dan cuenta? Lo hace la metafase. Acá estaría la La anafase. anafase es la que sí. Sí, sí, toda la Entonces, razón. ¿qué pasa aquí? Están alineaditos, ordenaditos. ¿Qué etapa sería? Recuerden la sigla PMAT, Sí, profase, la 1. y en la 1, en profase. La metafase, profe. En la metafase, recuerden cada nombre del proceso y qué hace cada proceso. Recuerde que la metafase, ¿cierto? Aquí están los microtúbulos unidos a qué cosa del cromosoma aquí en el cinturón o la zona media de este cromosoma. ¿A los cinetocoro, profe? Al cinetocoro, ¿cierto? Y eso lo hizo en la primera fase, que es la profase. Acá no le está mostrando la profase, ¿ya? Aquí ya de alguna forma, aquí sería la profase, por decirlo así, pero aquí falta el uso mitótico, ¿cierto? Los centriolos, donde ya desapareció, ¿qué cosa aquí? Falta estudiar. Entonces, ¿qué fase era esta? La metafase. 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 Exacto. ¿Y qué pasaba en la metafase? Era súper simple, Los cromosomas se alinean en la línea del ecuador. de la célula. Muy bien. ¿Y esta fase cuál sería? La separación de extremo a extremo. Anafase. Esa sería la anafase. Exacto. Ambas respuestas que nombraron, ¿cierto? Estarían en lo correcto. Esta es la fase de la anafase, donde el cromosoma se divide en dos, llamándose, ya no se llama cromosoma acá, las cromátidas hermanas se van a los polos opuestos, ¿cierto?, de nuestra célula. ¿Y qué pasa aquí entre este producto y esta fase? Hay algo que falta acá, que se empieza a dibujar inclusive aquí en el centro. El El anillo de anillo. actina. El anillo de... De actina. Ya, pero eso tiene un nombre, ese La proceso. citocinesis. Correcto, pero previo a eso, que está dentro, eso está súper bien, pero hay como el nombre de ese proceso. ¿Dónde se da la citocinesis? PMAT, recuerde, PMAT. Ah, en la telofase. Telofase. La Exacto. tenofase. La telofase, ¿cierto? Es la fase que está iniciándose aquí, terminada la anafase, ¿cierto? Que es la que no se ve o no se muestra en esta imagen. Entonces, dentro de la telofase, ¿qué va a pasar o qué se concentra aquí en el centro? Va a dividirse en dos. El anillo de actina. Cierto. ¿Y cómo se llama ese anillo de actina? ¿Cómo se llama ese proceso? Citocinesis. 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 Vamos, sin miedo, con confianza, ustedes pueden, vamos. Entonces, ¿qué producto final nos dio? 2 células diploides. 2 células diploides. ¿Por qué razón nos dio 2 células diploides? ¿Volveríamos al inicio, profe, o no? Porque volverían al inicio del escuché. Sí, profe. No, porque recuerde que la interfase se da antes de todo este proceso. Entonces una célula que no se va a generar como tal, se va a devolver a la G1. Pero eso va a ocurrir
antes de que pase todo este proceso mitótico, antes de entrar a la mitosis, ¿cierto? En este caso dieron 2 células, pero ya es el producto final de una sola, y por eso es mitosis, porque bien nombraba una de sus compañeras, porque tiene carga genética de 46 cromosomas. La G1 o la célula, cuando se va a devolver, cuando no pasa de la G1 a llegar a la síntesis, entonces ese se le llama G0 y se devuelve a G1. De hecho, alguien nombró que había una célula en específico que no se dividía. Las neuronas. Correcto. ¿Le quedó más claro a quien me dijo si se devolvía a la G1 o algo así? Creo que me preguntó, ¿cierto? Sí, profe, entonces la meiosis se devolvería al inicio, no la mitosis. No, ninguna de las dos. Lo que pasa es que, mire, déjeme volver hacia atrás. En el caso que se devuelve a la G1 es cuando una célula que está en la parte de la interfase está compuesta por G1, G0, S y G2. En la G1, ¿cierto? Nuestra célula empieza a crecer, ¿cierto? Se empieza a dar los primeros pasos para ingresar al proceso mitótico, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, cuando una célula no avanza porque el organismo está diciendo, no necesito más células, o no eres una célula que va a tal cuerpo, se va a devolver y queda en la zona 0 y se devuelve a G1. Solo eso. Tanto para meiosis, para mitosis, ¿ya? Cuando la célula sigue su curso, va a ingresar, ¿cierto?, a sintetizar el ADN o duplicarlo, ¿cierto?, prepararse para ingresar a la división celular mitótica que está acá, que da 2 productos que son 2 células diploides, con 46 cromosomas. En la meiosis es lo mismo. La diferencia es que no va a pasar o no va a seguir todo el ciclo que sigue a continuación. ¿Me quedó más claro? Sí, profe. Ya. Pucha, antes que se nos corte, voy a iniciar otra reunión porque veo que nos queda 1 minuto. ¿Ya? Ya, ¿Todas profe. anotaron sus datos en el chat? Sí. Nombre, Ruth, Sí, ¿cierto? profe. Todas. Sí, profe. Ya, entonces voy a copiar acá Sí, profe. estos datos y voy a enviar el nuevo link al WhatsApp para que estén atentos y se vuelvan a conectar porque está muy bueno el repaso. ¿Les parece? Sí, Bueno, Sí, profe. mi forma de ver, yo creo Sí, profe, sí. profe. el profe está loco. Ya, chiquilla, los vemos en un Profe, poquito. para estar día sábado está bueno. Sí, y yo con más sueño, así que vamos que se puede. Vamos, chiquilla. Dele Está nomás, mejor que la dele clase de día jueves. Eso. Ya, nos vemos un ratito, ¿ya?